Domingo 19 de julio del 2026. Nehemías, pacto del pueblo de guardar la ley. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Los que firmaron fueron Nehemías, el gobernador, hijo de Acalías, Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Atus, Sebanías, Malud, Arín, Meremot, Obadías, Daniel, Ginetón, Parú, Mesulán, Abías, Mijamín, Maasías, Bilgai y Semaías. Estos eran sacerdotes, y los levitas Jesúa, hijo de Azanías. Binui, de los hijos de Enadad, Cadmiel y sus hermanos Sebanías, Jodías, Kelita, Cadmiel y sus hermanos Sebaías, Odías, Kelita, Pelaías, Anán, Micaía, Reot, Asadías, Sacur, Serebías, Zebadías, Jodías, Bani, Beninú, los cabezas del pueblo Paros, Paat, Moán, Elan, Satu, Bani, Buni, Atzgat, Bebai, Adonías, Bidbai, Adín, Adar, Ezequías, Azur, Odías, Azur, Besai, Arif, Anatot, Nebai, Matpías, Mesulán, Esir, Mesesabel, Sadó, Hatúa, Pelatías, Anán, Anaías, Osias, Unanías, Azud, Aloes, Pila, Sober, Reún, Asacna, Maasías, Ahías, Anán, Malú, Arín y Baana, y el resto del pueblo, los sacerdotes levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos a la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la otra de la casa de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las casas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suerte los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año para quemar sobre el mar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley, y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra, y las primicias del fruto del árbol, del fruto de todo árbol. Asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestros días, a los sacerdotes que suministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite, para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para las levitas, y que los levitas recibirán las décimas de nuestras labores en todas las ciudades que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Levi y la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Allí estarían utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran
a los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Los habitantes de Jerusalén habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén, pero en la ciudad de Judá habitaron cada uno en posesión. En su ciudad los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. En Jerusalén pues habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín. De los hijos de Judá, Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Maalael, de los hijos de Fares y Maasías, hijo de Barú, hijo de Colose, hijo de Asaías, hijo de Adaías, hijo de Joiarid, hijo de Zacarías, hijo de Siloni. Todos los hijos de Fares que moraron en Jerusalén fueron 478 hombres fuertes. Esos son los hijos de Benjamín: Salú, hijo de Mesulán, hijo de Jue, hijo de Peadías, hijo de Coloías, hijo de Masías, hijo de Itiel, hijo de Jesaías, y tras el Gabai y Salai 928, y Joel, hijo de Sicri, era el perfecto de ellos. Y Judá, hijo de Seúa, el segundo en la ciudad de los sacerdotes, Jedaías, hijo de Joiarid, Jaquín, Seraías, hijo de Hilcias, hijo de Mesulán, hijo de Sadot, hijo de Meraiot, hijo de Aiotó, príncipe de la casa de Dios, y sus hermanos, los que hacían la obra de la casa, 822, y Adaías, hijo de Jeroán, hijo de Pelaías, hijo de Asmi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías, y sus hermanos, jefes de familias, 242, Asaí, hijo de Azareel, hijo de Asaí, hijo de Mesilemón, hijo de Emir, y sus hermanos, hombres de gran vigor, 128, el jefe de los cuales era Saddiel, hijo de Gedolim, de los levitas Semaías, hijo de Atzud, hijo de Asicram, hijo de Asabías, hijo de Buni, Sabateai, Josabab, de los principales de los levitas, capataces de la obra exterior de la casa de Dios, y Mataías, hijo de Micaía, hijo de Sati, hijo de Asaf, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo la oración, Bacbuquias, el segundo entre sus hermanos, Adda, hijo de Samúa, hijo de Gaal, hijo de Jetún. Todos los levitas en la santa ciudad eran 284, los porteros, Acú, Talmón y sus hermanos, guardas en las puertas, 172, y el resto de Israel, de los sacerdotes y los levitas en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Los sirvientes del templo habitaban de Ofel, Sia, Gispa, tenían autoridad sobre los sirvientes del templo, y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, de los hijos de Asaf, cantores, sobre la obra de la casa de Dios, porque había mandamiento del rey acerca de ellos y distribución para los cantores para cada día. Y Petaías, hijo de Mesebael, de los hijos de Sera, hijo de Judá, estaba en el servicio del rey en todo negocio del pueblo, lugares habitados fuera de Jerusalén, tocante las aldeas y sus tierras. Algunos de los hijos de Judá habitaron en Kiria Arba y sus aldeas en Dibón, y sus aldeas en Hecatzeel, y sus aldeas en Jesúa, Molá y Bet-Pelem, en Hasur, Sual, en Berbecea y sus aldeas, en Siclá, en Mecona y sus aldeas, en Rimón, en Sora, en Harbún, en Saona, en Adulán y sus aldeas, en Laquis y en Aseca y sus aldeas, y habitaron desde Berbecea hasta el valle de Enón. Y los hijos de Benjamín habitaron desde Geba, en Micaías, en Micmas, en Ahía, de puta loco machos, en Betel y sus aldeas, en Anón, Inos, Ananías, Azor, Rama, Gitaí, Adí, Seboín, Nebalá, Lof y Ono, Balad y Ono. Valle de los artífices y algunos de los levitas en los que repartimos en Judá y en Benjamín. Sacerdotes y levitas. Estos son los sacerdotes levitas que subieron con Zorobabel,
hijos de Salatiel, de Jesúa, Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Malú, Atús, Secadías, Reún, Meremot, Ido, Gineto, Apías, Bijamín, Maadías, Bilga, Semaías, Joiarib, Jedaías, Salu, Amón, Hilcias, Jedaías. Estos eran los príncipes de los sacerdotes y sus hermanos en los días de Jesúa, y los levitas: Esúa, Binui, Setniel, Serebías, Judá y Matías con sus hermanos. Oficiaba en los cantos de alabanza, y Bakbuquías y Uni sus hermanos, cada cual en su ministerio. Jesús engendró a Joiacín, y Joiacín engendró a Eliasad. Eliasad engendró a Joaida. Joaida engendró a Jonatán. Jonatán engendró a Jadúa y Enatías. De Joacín, los sacerdotes jefes de familia fueron Seraías, Merarías de Jeremías, Ananías de Esdras, Mesulán de Amarías, Jonatán de Melicú, Jonatán de Sebanías, José de Arib, Adda, Meraoi, Elcai de Ido, Zacarías de Ginetón, Mesulán de Abías, Sicre de Miniamín, de Moadías, Pitai de Bilga, Samúa de Mesaías, Jonatán de Joiarib, Matenai de Jedaías, Uzi de Salai, Calai de Joaida, de Jonatán y de Jada fueron inscritos. De Calai de Amón, Eber de Hilcias, Asaíbas de Jedaías, Natanael, los levitas en días de Eliasad, de Joaida, de Jonatán y de Jadúa fueron inscritos por jefes de familias, también los sacerdotes hasta el reinado de Darío el persa. Los hijos de Levi, jefas de familia, fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta los días de Jonaán, hijo de Eleazar. Los principales de los levitas: Asaías, Serebías, Jesúa, hijo de Cadmiel, y sus hermanos delante de ellos, para alabar y dar gracias conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno: Matanías, Bakbuquías, Obadías, Mesulán, Talmón, Acub. Guardas eran porteros para la guarda de las entradas de las puertas. Estos fueron en los días de Joiacín, hijo de Jesúa, hijo de Josadá, y en los días del gobernador Nehemías y el sacerdote Esdras, escriba. Dedicación del muro. Para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios, citaras, y fueron reunidos los hijos de cantores, así de la región de Jerusalén como las aldeas de los Neftofatitas y de la casa de Gilgal y de los campos de Jebba y de Asmavet, porque los cantores que había edificado aldeas alrededor de Jerusalén, y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse 2 coros grandes que fueron en posesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta de Muladar. E iba tras de ellos Osadías con la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Esdras, Mesulán, Judá y Benjamín, Semaías y Jeremías, y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asad, y sus hermanos Semaías, Azrael, Milai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá y Anani, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. Y a la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por la grada de la ciudad de David, por las subidas del muro desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. El segundo coro iba al lado opuesto, y yo en pos de él con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, y a la puerta del pescado, y a la torre de Ananael, y la torre de Amea hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Llegaron luego los 2 coros a la casa de Dios, y yo y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliasín, Maaseías, Miniamín, Micaías, Elionai, Zacarías y Ananías con trompetas, y Maasías, Semaías, Eleazar, Uzi, Johanán, Malquías, Elán y Ezer, y los cantores cantaban en alta voz. E Isarías era el director, y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, y se regocijaron porque Dios los había recreado. Con grande contentamiento se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén
fue oído desde lejos, porciones para sacerdotes y levitas. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros de las primicias y de los diezmos para recoger en ellas de los ejidos de la ciudad las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era de grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes, y los levitas se servían, habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo, porque desde el tiempo de David y Asaf ya de antiguo había un director de cantores para los cánticos y alabanza y acción de gracias a Dios, y todo Israel en días Zorobabel y en días Nehemías daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día consagraban a sí mismo, pues sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Reformas de Nehemías. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndole el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Baalán para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, y se le había hecho una gran cámara en la cual guardaban ante las ofrendas el incienso, los utensilios y el diezmo, el grano, el vino y el aceite, que estaban mandados dar a los levitas, a los cantores y a los porteros de la ofrenda de los sacerdotes, mas a todo yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fue el rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe el mal que había hecho Eliasad por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite, y de los almacenes, y puse por mayordomos a ellos del sacerdote Selemías, y al escriba Sadok, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijos de Zacur, hijos de Matías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias, e hice en la casa de mi Dios a su servicio. En aquellos días vi en Judá en algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vinos, y también unas uvas e higos, y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tiros que traían pescado y toda mercadería, y vendían el día de reposo a los señores de Judá, y les dije: qué mala cosa es esta de vosotros hacéis. Qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas, y ordené que no la abriesen hasta entonces el día de reposo, y puse a las puertas a algunos de mis criados, para que en día de reposo no introdujeran carga, y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía, y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mi Dios, de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres en Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo.
Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vuestros mismos. No pecó por eso Salomón, rey de Israel. Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún él le hicieron pecar las mujeres extranjeras, y obedecemos a vosotros para cometer todo ese mal tan grande de prevaricar con nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joaída, hijo del sumo sacerdote Eliasid, era yerno de Zambalat Horonita. Por tanto lo oyentes de mí, acuérdate de ellos, Dios mío, contra mí, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y los levitas. Los limpié pues de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mi Dios, acuérdate de mí, Dios mío, para bien.